Damos por inicio al primer encuentro provincial de educación superior, hoy 13 de septiembre de 2017. El encuentro se llama La complejidad de las prácticas y sus escenarios. Dice Paulo Freire: mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Es en este sentido que entendemos a la práctica educativa como una actividad compleja, dinámica, reflexiva y apasionante, que comprende múltiples acontecimientos ligados al trabajo de enseñar, que supone vínculos entre saberes, estudiantes y docentes, y la dimensión reflexiva en relación a esos quehaceres cotidianos del día a día escolar y sus alcances. A principio de este ciclo lectivo los convocamos a transitar juntos un itinerario de trabajo donde el colectivo de la formación docente santafesina puede escribir su texto sobre el trayecto de la práctica. En ese texto, decíamos, necesariamente entramado con un contexto, se iba a dar cuenta de la potencia de lo producido, posibilitando la construcción de un conocimiento genuino, situado que nos ayude a pensar mejores prácticas y una mejor escuela. Ya han pasado 3 encuentros desde esa primera convocatoria y estamos convencidos que el trabajo conjunto está en el camino que imaginamos, en aquel camino de búsqueda e indagación para mejorar la realidad de la formación práctica de los docentes santafesinos. En el día de hoy, la propuesta consiste en trabajar en 3 tipos de modalidades: exposiciones, presentación de pósters y talleres. En las exposiciones habrá un momento inicial de presentación y luego los convocamos a participar de un diálogo colectivo a través de preguntas. Agenda del día de hoy. 9 horas, apertura a cargo de autoridades presentes, secretario de Educación, doctor Oscar Di Paolo. 9:30 horas, conferencia La educación como emancipación, doctora María Laura Méndez. 10-15 horas, conferencia Relaciones entre la formación y la posición pública de los docentes, magíster Alejandra Virgin. 11:30 horas, conferencia El gobierno de los institutos de formación docente, licenciada Sandra Nicastro. 12:45 a 13:45 horas, almuerzo. 13:45, recorrida de pósters de los institutos de formación docente. 14:30 horas, conferencia El trabajo de enseñar hoy, doctora Andrea Aliod. 15:45 horas, trabajo en talleres. Taller 1, análisis y debates en las propuestas de formación, destinado a directivos y formadores en el Instituto de Formación Docente. Coordina magíster Alejandra Virgin. Taller 2, la formación de los artesanos de la enseñanza, destinado a formadores y conformadores de los IFD. Coordina doctora Andrea Aliod. Taller 3, pensar la escuela desde los espacios de la formación, la perspectiva de los estudiantes, destinados a estudiantes de los institutos de formación docente. Coordina licenciada Sandra Nicastro. 16:30 horas, panel de conclusiones. 17:30 horas, cierre de la jornada. A continuación, el doctor Oscar Di Paolo presentará a la doctora María Laura Méndez, quien expondrá sobre la educación como emancipación. Muy buenos días para todos. La verdad que es un gusto estar aquí en esta jornada provincial sobre trayectos de la práctica y ver esta sala repleta, llena de gente. La verdad que una gran alegría. Irene, nuestra directora provincial, está por llegar, está en la inauguración del Instituto 12, muy cerquita de aquí. Así que enseguida va a estar con nosotros y mi intención era saludarlos, agradecer la presencia de María Laura Méndez, de Alejandra Virgin, que están aquí hoy acompañándonos para una jornada bastante intensa, de mucho trabajo. Una gran alegría. Aquí contamos con cantidad de directivos de los institutos superiores, especialistas, generalistas, conformadores, docentes, alumnos. Un conjunto de gente muy involucrada con la tarea de la práctica docente, con la práctica
que en definitiva me parece que es un momento muy oportuno, muy importante para empezar a poner en valor la práctica docente en el nivel superior. Cuando me refiero a la práctica, no me refiero específicamente a ese espacio que está anclado en el currículum, sino a la práctica docente como parte de nuestro acervo, como parte de esa tradición santafesina que ha dejado una profunda huella en nuestra historia. Me refiero a esa práctica docente que ha trascendido las fronteras de la provincia, como en el caso de Olga y Leticia Cosettini, como en el caso de Angelita Peralta Pino, de un conjunto de docentes que han marcado profundamente nuestro acervo, nuestra historia, y que nos permiten de alguna manera recrear esa práctica en el aula todos los días, ¿no? Anclados en esa historia reciente que nos tiene que poner muy, pero muy orgullosos. Y yo creo que me parece importante que esta actividad, que es una especie de cierre de un conjunto de actividades que tienen que ver con el trayecto de la práctica, me parece que tiene que ser un punto de partida, un inicio para una agenda para el año que viene, para trabajar concretamente algunas cuestiones que hacen a la profesionalización docente. Yo creo que tenemos que empezar a pensarnos, a trabajar, a teorizar sobre el trabajador de la educación, pero en términos profesionales, con una intervención profesional, una intervención criteriosa, pertinente, socialmente pertinente, pedagógicamente pertinente. Y creo que esto requiere de docentes a la altura de las complejidades en las que estamos viviendo y, por supuesto, institutos de formación docente que puedan dar respuesta adecuada a estos tiempos de una gran complejidad. Estamos viviendo tiempos de una gran complejidad, de una gran turbulencia política, de un cambio de paradigmas sociales, cambio de paradigmas educativos, sin duda. Venimos de una sociedad que es la sociedad industrial, donde los trabajadores producían bienes materiales acumulables. La riqueza era el resultado de la acumulación de materiales, de recursos económicos, recursos naturales, donde la ciencia producía bienestar indefinidamente. Incluso pensábamos que íbamos a resolver muchos de los problemas a través de las teorizaciones, los problemas económicos, las enfermedades. Teníamos esa ilusión puesta en esa concepción de sociedad. Esos relatos cayeron todos. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, prevalece la incertidumbre, prevalece la complejidad. Los trabajadores son trabajadores cognitivos, su producción es inmaterial, producen innovación y esa innovación se materializa en países periféricos. De manera tal de que en esa transformación, en ese cambio de paradigma social está inmersa la escuela. Ahí está la escuela, en ese proceso de transformación. Y ahí están los docentes, capacitados, deben estar capacitados para estar a la altura de ese cambio, a la altura de esa transformación. Y por supuesto los institutos son los que tienen que dar una respuesta ajustada a esa realidad. Y es muy difícil leer la realidad cuando se está adentro del problema. Los medios de comunicación, el uso de las tecnologías, el uso de las tecnologías informáticas de la comunicación han cambiado radicalmente el modo de vincularnos, de unirnos. Primero la razón y ahora los signos que van y vienen, con una producción incesante de signos que ocupan el tiempo y el espacio humano y de los cuales no estamos ampliamente capacitados para procesar esa cantidad de información. De allí una gran cantidad de patologías asociadas al sistema nervioso, ¿no? Es decir, todos esos estrés que estamos viviendo, que es el resultado de este modo de vivir, está ampliamente relacionado con la forma en la que nos comunicamos. Como si esto fuera poco,
no solamente la escuela tiene que estar a la altura de un cambio de paradigma social, sino también de un cambio de paradigma educativo. Nada más ni nada menos. A partir del año 2006, la Ley Nacional de Educación transforma esa categoría que inventó la escuela, que es la juventud, como foco de atención. Ese cambio de paradigma nos lleva de una escuela, particularmente en el caso de la escuela secundaria, de una escuela que era selectiva, que provocaba un tamizaje de los jóvenes para el mundo del trabajo o para el mundo de la universidad, para continuar con la educación. Y ahora pasamos a una escuela que es absolutamente inclusiva. Debe ser una escuela inclusiva que debe contener en un contexto social complejo, en una sociedad que habilita la violencia, que habilita despiadadamente el consumo. Ahí está la escuela, atravesada por todos estos cambios. Y ahí estamos los docentes, haciendo patria en las escuelas. Y esta tarea es una tarea muy compleja y tenemos que estar a la altura en nuestros institutos dando una respuesta o con capacidad de respuesta. Capacidad que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con el deseo de cada uno de nosotros, tiene que ver con el deseo. Creo que estamos trabajando juntos con los institutos para poder estar a la altura de estos tiempos. No creemos en las revoluciones educativas, tampoco en las catástrofes educativas. Muchos hablan de que la educación secundaria está mal, pero no nos tenemos que olvidar que solamente hace 11 años que estamos transitando este paradigma de inclusión y de contención, mientras que la escuela primaria logró una cobertura del 95% después de más de un siglo, casi 2. Creo que estamos haciendo una serie de acciones progresivas, consensuadas, con los institutos, con los docentes, y creo que estamos llevando adelante un quiebre muy importante en la política educativa del nivel superior. Me refiero al concurso de catedráticos que estamos llevando adelante, que hemos iniciado en estos días, la resolución para la constitución de un jurado de oposición, que es el que va a llevar adelante estos concursos con distintos tribunales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, y que creo que va a provocar un cambio inédito en la provincia, porque va a provocar sin duda una fuerte tracción sobre la calidad educativa que va a derramar sin duda sobre los institutos. Y esto me parece que es un proceso inédito, pero lo inédito de esto es que vamos a sostener esta política en el tiempo. Hemos creado las herramientas institucionales para poder sostener estos procesos concursales permanentemente. La idea es transformarlo en una política de Estado, otorgar permanentemente más derechos al trabajador y por lo tanto más estabilidad laboral. Esa es la intención, porque confiamos en que a través de la estabilidad laboral podamos traducir eso en calidad educativa. Y creo que los institutos, creo que la educación superior merece ese lugar preponderante. A veces se me cuestiona cuando uso la palabra nivel relevante o preponderante, pero creo que no es menor la responsabilidad política de formar formadores. Y creo que hay otro también elemento muy importante, que es un quiebre y un mensaje muy interesante en relación a los institutos, y es esta política que nos hemos dado para la construcción de los institutos de educación. Esto es una señal muy interesante. Siempre los estados se dedicaban a las prioridades, ¿no? Cuando era obligatoria la educación primaria, allí teníamos que construir escuelas. Era nuestra obligación para poder garantizar el derecho a la educación primaria, que todos los niños y niñas tuvieran su escuela, un lugar para educarse, porque era un derecho, era una obligación del Estado. Y por supuesto la construcción de los normales para generar esos maestros para esas escuelas. Después sobrevino la educación secundaria, que también era obligatoria, empezó a ser obligatoria
a partir del año 2006 y en la provincia construimos 236 escuelas secundarias y ahí se produjo un crecimiento enorme de la matrícula. Pero claro, los institutos, como no es una educación obligatoria, siempre estaban fuera de las prioridades. Hemos quebrado esa inercia. Hemos tomado la decisión política, el gobernador Lifchitz tomó la decisión política de incorporar en el presupuesto santafesino una línea para financiar la construcción de los institutos. Y ya hay, al día de hoy se está inaugurando uno, el Instituto 12, muy cerquita de aquí, pero ya hay presupuestados 11 institutos. Y esta es una señal muy, pero muy importante. Queremos dar esa señal hacia la provincia de Santa Fe, hacia nuestros queridos docentes, pero también queremos dar esa señal hacia las otras provincias y hacia el país y hacia el gobierno nacional. Queremos decir claramente que los institutos se van a afincar y que van a echar raíces en la provincia de Santa Fe. Y esta es la señal que queremos dar. Porque cuando nos dicen que van a evaluar a los institutos, cuando nos dicen que Francia tiene menos institutos que la provincia de Santa Fe, cuando nos dicen que la calidad es inversamente proporcional a la cantidad, nosotros contestamos con la actividad de Yapeyú la semana pasada, donde allí el anexo 60, un anexo del Instituto 60, colocó a pedido de la población una tecnicatura, la tecnicatura en enfermería, con 400 inscriptos en un barrio al noroeste de la ciudad de Santa Fe, un barrio muy humilde al cual el Estado llevó educación. Y la semana pasada, los primeros graduados, fue una fiesta. Y esa política en la provincia de Santa Fe no tiene vuelta atrás. Esa política de llevar la educación a los estados, a los barrios, no tiene vuelta atrás. Creo que esta tarea es una tarea que debemos seguir sosteniéndola. Creo que estos espacios son los adecuados para eso. Creo que debemos seguir construyendo juntos una política dialógica, consensuada, con criterios diferentes, con intereses diferentes, con desacuerdos, como en todo vínculo, como en toda relación humana, pero creo que tenemos que seguir trabajando de esta manera, en forma conjunta y solidaria, para demostrar el potencial que hay en los institutos de superior, para demostrar lo que son nuestros docentes frente al embate de las políticas nacionales. Sigamos trabajando juntos y muchísimas gracias. La voy a invitar a María Laura, que no la veo. Papeles. Bueno, un gusto enorme compartir esta mesa con una queridísima amiga, Dilecta. Nunca le dije que la amo, nunca encontré el lugar propicio para decirle que la amo perdidamente. Una querida amiga de mucho tiempo. No es casual la presencia de María Laura con todos nosotros. María Laura tiene, no voy a leer su currículum, todos la conocemos su trayectoria, pero no sé si saben todos ustedes que María Laura es maestra. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro a todos! ¡Feliz Semana del Maestro! Feliz semana a todos. María Laura es maestra especial. María Laura arranca en una escuela que nunca va a olvidar, ¿no? que atravesó su cuerpo y que la tiene puesta, ¿no? Al lado del riachuelo. Siempre María Laura
cuenta los olores de la escuela. Cómo la educación nos atraviesa y a veces son recuerdos, son huellas imborrables. Y esas fueron sus primeras experiencias en la escuela del Riachuelo, en Capital. También fue directora de escuela. O sea que si hay algo que conoce la educación especial desde ya, conoce la educación primaria, conoce el paño de alguna manera. Después la universidad, antropóloga, mezcla rara de Yuyete y de Mimi, entre maestra y antropóloga, para después ser doctora en Ciencias de la Educación, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en Entre Ríos, ahí gran amiga de la facultad nuestra, donde nos conocimos y empezamos a compartir pensamientos, ideas, un camino juntos. Bueno, después escribió libros, su último libro lo recomiendo enormemente porque empieza a hablar de los procesos de subjetivación. Ya no se habla más de sujetos, no hay sujetos ya, ahora hay procesos de subjetivación, un trabajo interesantísimo que recomendamos. Bueno, libros, publicaciones, charlas, conferencias, pero por sobre todas las cosas, un enorme afecto. Y creo que eso es lo más valioso en la educación. Los contenidos no enseñan. Los contenidos viajan a través del afecto. Si no hay afecto, no hay enseñanza y no hay aprendizaje. Y ni que hablar de la calidez y la calidad humana de María Laura. Así que por ese motivo está aquí con nosotros. Bueno, María Laura, ibas a hablar de educación y emancipación, un tema que la apasiona, un tema muy interesante para poder arrancar esta actividad. Y siempre me pregunté con estas temáticas que hacen a la posibilidad de permitirse hablar sobre emancipación en un país atravesado por el pensamiento colonialista. Desde muchos lugares vivimos en un permanente estado de colonización. Y cómo poder empezar a despejar esto, ¿no? Para poder pensar nada más ni nada menos que en ese tiempo, en ese espacio, en ese paradigma, la educación. Y cómo pensar la política educativa, ¿no? Cómo pensar nuestros ejes de la política educativa, la calidad, la inclusión, cómo pensar la inclusión en una sociedad colonizada, cómo pensar la escuela como una institución social, una escuela abierta bajo este paradigma. Bueno, no voy a hablar yo, va a hablar María Laura. María Laura. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por todo lo que dijiste. Como siempre, vieron, las presentaciones son un poco exageradas. Si uno dice, ¿y después qué hago? Yo no de qué hablo con toda esa presentación. Pero bueno, es una inmensa alegría. Les agradezco mucho la posibilidad de estar acá con todos ustedes. Les agradezco, como siempre, la confianza, porque sin confianza no hay ninguna posibilidad de transmisión. Entonces, eso es lo que ustedes de alguna manera siempre otorgan a los que nos invitan y nos hacen participar. Y me parece que eso podría ser algo así como uno de los secretos del éxito de las convocatorias que tienen todos los niveles de educación en la provincia de Santa Fe. Cada vez que se convoca a los docentes están. Y pasa algo raro, yo conozco otras experiencias, en general están contentos, y esto es raro. Es raro. ¿Por qué? Están contentos, no están diciendo, otra vez tenemos que venir, ¿para qué? Siempre dicen lo mismo, ya lo sabemos. No. Acá hay algo raro. Están contentos de venir tal vez más que nada a estar con otros, a compartir experiencias, a compartir todo lo que han pensado, realizado, como lo vemos en los pósters. Bueno, el tema, como dijiste, Oscar, que en realidad me pidieron que hablara especialmente de esto, educación y emancipación. Entonces, la pregunta primera es, ¿de qué nos tenemos que emancipar?
porque no tenemos tiempo para hacer una larga historia de lo que significaría la emancipación, ¿no? Pero en general hay un concepto, como todos los conceptos de la modernidad, que hablan de una emancipación general, para siempre y de todo. Bueno, esas eran las utopías imposibles del pensamiento colonial moderno. No nos podemos emancipar de todo, evidentemente, o por lo menos no nos podemos emancipar de todo desde algún lugar central que de alguna manera milagrosa nos emancipe. Sí, la tarea emancipatoria es una tarea singular colectiva, si la tenemos que hacer con otros, pero nos tenemos que emancipar cada uno de nosotros. Y no nos podemos emancipar en un contexto en donde no estemos convencidos de esa emancipación. Yo querría decir algunas cuestiones acerca de qué nos tenemos que emancipar. ¿De qué nos tenemos que emancipar en este siglo XXI muy confuso, mucho más confuso de lo que pensamos? ¿Se acuerdan cuando decíamos, ay, viene el año 2000, qué sé yo, las computadoras, todo va a ser una catástrofe? Bueno, esa catástrofe no fue, pero más o menos. Sucedieron otras catástrofes, tal vez que no percibimos, pero que no pensamos, mejor dicho, pero que evidentemente han trastocado lo que llamábamos esos fundamentos seguros, o que creímos seguros, por supuesto, de nuestras concepciones teóricas, incluso de nuestras concepciones político-ideológicas. Todo esto ha sido conmovido. O sea que en realidad este siglo XXI es un siglo de conmoción. Por lo tanto, la pregunta que a mí se me ocurrió es, bueno, ¿de qué nos tenemos que emancipar? ¿De qué nos tenemos que emancipar pensando en nuestra tarea docente y en nuestra tarea de formadores de docentes? Entonces, me parece que lo primero de lo que nos tenemos que emancipar es de toda perspectiva universalista. Toda nuestra concepción teórica está atravesada por un universalismo que puede ser situado, es decir, podemos decir cuándo comenzó ese universalismo, que evidentemente tiene que ver con la dominación europea, que nos hizo pensar que había una sola historia universal. Hoy casi podemos reírnos de esto porque es un disparate, sencillamente un disparate. ¿Cómo va a haber una historia universal si cada uno de nosotros ni siquiera podemos reconstruir nuestra historia dos veces de la misma manera? ¿Cómo podemos pensar una historia universal? Una historia universal que casualmente, ¿no?, comienza y se centra en Europa. Entonces, a partir de esta idea de historia universal, que por supuesto deja de lado, excluye absolutamente todas las otras historias, que obviamente no se pudieron convertir en historias universales porque no les dieron lugar. Ni siquiera les dieron lugar en la historia, ¿no? Y peor todavía si le llamamos prehistoria a ese larguísimo periodo en donde parece que nos convertimos en esto que llamamos humano. Bueno, estos universalismos que se desprenden de esta idea de historia universal, pero que atraviesan casi todas las categorías teóricas de la modernidad colonial, es una de las cosas de las que nos tenemos que emancipar. Este es un trabajo, y es un trabajo a veces doloroso, porque estas categorías nos constituyen subjetivamente, es decir, que nosotros estamos totalmente atravesados por estas categorías y tenemos que desprendernos de ellos. Frente a esta categoría de universalismo, siempre aparece, bueno, la situación singular. Esa situación que no puede ser pensada en los términos de la generalidad y de la universalidad, sino que tenemos que tratar de pensarla en situación, sin por esto renunciar a las herramientas teóricas que nos posibilitan pensar esa situación. Pero ojo, estas herramientas teóricas también tienen su historia, tienen su genealogía, y es necesario que podamos saber de dónde vienen, a qué responden, a qué fuerzas de poder responden determinadas concepciones. Y esto es muy importante en la formación docente, porque esto es lo que de alguna manera tenemos que retransmitir a docentes
que no sabemos con qué mundo se van a enfrentar, porque dada la velocidad de las transformaciones, va a ser muy distinto al mundo que hoy vivimos. Como es muy distinto este mundo al mundo de hace 25 años atrás, para no exagerar mucho. Ni que hablar al mundo de que los que para algunos, muy pocos acá, era el de nuestra infancia. Ese ya casi no se lo reconoce. Bueno, de manera entonces que tenemos que emanciparnos de la universalización y de la generalización. Pero este no es un trabajo que se hace una vez, es un trabajo que se hace constantemente. Por eso es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, es un trabajo comprometido, es un trabajo en el que habrá que repreguntarse a partir de cada categoría teórica que trabajemos. Hay que emanciparse, obviamente, de toda forma de dominación. Esto es interminable. Las formas de dominación no son solamente las formas de dominación que provienen de un Estado o de una institución. Son estas formas de dominación que están absolutamente internalizadas porque, otra vez, ¿no?, nos constituyen subjetivamente. Frente a cada decisión, esta es la pregunta. ¿Por qué estoy decidiendo esto? ¿Por qué estoy decidiendo? Es cierto, nunca hay certeza en la decisión, pero sí hay responsabilidad. Son dos cosas distintas. No tenemos certeza frente a que nos va a salir muy bien si tomamos esta decisión. Eso no existe. Pero sí existe la responsabilidad de saber por qué la tomamos, aunque nos equivoquemos. Porque no se trata, eso es otro problema de la modernidad, ¿no? Todo es error, no error. No necesariamente, siempre en nuestras decisiones humanas siempre erramos. Pero de ese error podemos sacar muchísimo provecho y a lo mejor otros sacan otro provecho. El asunto es saber desde dónde tomamos esa decisión. Y esto es una cuestión de obligación ética en un docente. No podemos contestar, no sé por qué enseñé, no podemos. Es una obligación ética, es una posición frente a lo que transmitimos. Por lo tanto, esta emancipación de toda forma de dominación atraviesa incluso todos los planos de la vida personal, en donde también muchas veces caemos en algunas trampas de la dominación. Es imposible atravesar este mundo sin caer en trampas de dominación. Por eso es un trabajo permanente, ¿no? Es un trabajo perpetuo. Otra de las cuestiones de las que nos tenemos que emancipar es de todo horizonte de totalidad. La filosofía, la metafísica y la lógica de la llamada modernidad, que incluso tiene más historia que la modernidad misma, se ha caracterizado por pensar en términos de totalidad absoluta. Alguna vez vamos a llegar a conocer todo. Alguna vez vamos a llegar a ser absolutamente felices. Alguna vez vamos a llegar a la total armonía. Bueno, estas son ilusiones moderno-coloniales que no son ingenuas. Ninguna de estas concepciones son ingenuas, por el contrario. Estas formas de pensar la totalidad denegaron, deslegitimaron todas las otras formas en que las distintas sociedades, grupos humanos construyeron para llegar hasta los puntos que fuimos llegando, sin la necesidad del horizonte de totalidad. Yo creo que la emancipación podría pensarse desde ahí. No hay nada que va a ser total, absoluto y para siempre. Por ahora, nos sirve para este momento y nunca va a ser total. Nunca va a ser total. ¿Cómo que no va a ser total? No somos una especie capacitada para ninguna totalización. Somos una especie que tiene un pensamiento finito, pero ilimitado. Esto es maravilloso, ¿no? Es finito porque no podemos pensar todo, pero es ilimitado porque podemos pensar de todo, ¿no? Casi con esta ilusión al infinito, pero de cualquier manera no es así, ¿se entiende? Es decir, es limitado. Podemos pensar, es ilimitado, pero es finito. No podemos pensar entonces en una totalidad absoluta. Tenemos que dar cuenta claramente que este ha sido
una ilusión, reitero, del pensamiento colonial moderno capitalista. Las tres van juntas porque no hubiera existido uno sin la otra, cofuncionaron desde sus comienzos. Por lo tanto, es muy importante que en esta deconstrucción de la idea de totalidad nos pensemos en estos términos de lo que decía Oscar, que es esta posición de la descolonialidad. En realidad, esta posición de descolonialidad casi podríamos decir es vieja y es nueva a la vez. Es vieja porque están las resistencias de todos los grupos, de todos los continentes colonizados que siguieron resistiendo desde la colonización, o sea, hace más de 500 años. En ese sentido, es muy vieja. Pero en relación a la posibilidad de conceptualizarla, es bastante nueva. Es una categoría que toma la sociología y la antropología contemporáneas y en realidad fundamentalmente es una deconstrucción de la antropología. Yo siempre les enseño por ahí, cuando doy alguna clase de antropología, que la teoría antropológica no existe, que en general son solamente una especie de prolongaciones del imaginario europeo. No existe la antropología y la teoría antropológica porque quienes, digamos, con buena voluntad, vinieron a estudiar a estos pueblos que llamaron primitivos o salvajes, vinieron con el modelo europeo y las categorías europeas. Entonces no vieron nada. O lo que vieron no pudieron interpretarlo. Ojo, es una crítica relativa porque lo lógico no se puede sino ver con las propias categorías. Eso no se puede haber hecho otra cosa. Pero el asunto es que nosotros lo sigamos repitiendo y que no podamos construir otras categorías para ver otras maneras de pensar el mundo, otras maneras de estar en el mundo, otra manera de estar con los otros. Por lo tanto, esta perspectiva de descolonialidad también es permanente. Ni que hablar de los textos de historia o los textos de los famosos libros de lectura. Recuerden cómo se imaginarizaban a los pueblos precolombinos, ¿no? Con las plumitas y las chocitas, ¿no? O las famosas cosas que hacen los chicos para el famoso 12 de octubre, ¿no? Bueno, esto tampoco es ingenuo. Esta manera de desvalorizar absolutamente lo que existió fue el instrumento mayor que tuvo Europa para la dominación. Y de esto nos tenemos que convencer. Ahora, convencernos significa que lo tenemos que ir sacando de encima, pero esto no, es una tarea también permanente. No es que la colonización terminó cuando nos independizamos. La prueba está que habría que preguntar si nos independizamos, ¿no? ¿Y cómo nos independizamos? ¿Qué significó esa independencia? Y fíjense que, bueno, sí, son términos que repetimos, que festejamos, que hay actos patrios en las escuelas, etcétera, etcétera, pero ¿de qué nos independizamos? A ver, y justamente esta perspectiva de descolonialidad tiene que ver con independizarnos, o sea, salir de la dominación, pero permanentemente. Y esto es con cada cosa que digamos y hagamos. Bueno, ya sé, nada que les propongo acá son tareas fáciles, ni tampoco están las recetas en los libros. Es algo para ir trabajando permanentemente. Si bien es cierto que hay muchos autores que trabajan la descolonialidad, ustedes los pueden encontrar perfectamente hoy en Internet, ¿no? Otra cosa de las que nos tenemos que emancipar, de los esencialismos, de todo esencialismo, de pensar que hay alguna esencia que por lo tanto es universal y permanente. Bueno, no hay ninguna esencia, hay construcciones situadas, hay formas de vida, de pensar, de actuar, de trabajar con los otros, de pensarnos a nosotros mismos, que son siempre histórico, epocales y por lo tanto en situación. Por lo tanto, esta idea de desprendernos de los esencialismos significa o se relaciona con lo que decíamos al principio, desprendernos de las generalidades y de los universalismos.
Esto atraviesa creencias. Es una cuestión delicada. Pero en este horizonte de construcción hay que poner en la mesa a todo y animarse a revisarlo. La otra cosa de las que nos tenemos que emancipar es del excesivo disciplinamiento del conocimiento. Esto ha sido una construcción fundamentalmente del siglo XIX que separó todos los conocimientos, ¿no? Tal como están en todos los programas de estudio y tal como estudiamos nosotros, todo separado. En realidad, esta es una forma de dominar, porque al separar y al segmentar no nos permite establecer relaciones y conexiones que serían muchísimo más ricas. La primera gran separación, ¿no?, son las ciencias llamadas exactas, las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Es gran separación. Ahora, es de por sí un disparate, porque quiere decir que las ciencias biológicas no son humanas. Bueno, fíjense ustedes hasta dónde llegamos, ¿no? Pero esta separación que tiene con lo que la antropología contemporánea llama los efectos de la gran partición entre la naturaleza y la cultura, que también fue un constructo para la dominación, como si nosotros no perteneciéramos a la naturaleza. Bueno, todo pertenece a la naturaleza, no hay nada que esté fuera de la naturaleza, lo que pasa es que estamos y habitamos esta naturaleza como cualquier especie en un modo particular. Por lo tanto, hoy este disciplinamiento es lo que hay que romper. Probablemente no lo podamos romper en los programas, pero sí en las prácticas, ¿no? Romperlo en las prácticas y sobre todo romperlos en nuestra cabeza. Por otro lado, nos tendríamos que emancipar de otra ilusión, que es la ilusión, esto puede caer mal, pero no importa, yo le voy a decir lo mismo. La ilusión de la autonomía. ¿Por qué? Porque esta ilusión de autonomía piensa la autonomía como un absoluto. Y según parece, y nos dicen estas ciencias llamadas exactas, en el universo no hay nada autónomo, ni una mínima partícula cósmica es autónoma. Entonces no podemos ser autónomos nosotros. Siempre vamos a tener que estar en esta tensión entre la autonomía y la heteronomía, ¿no? Entre alguna forma de articulación con los otros, si no, no podemos ser autónomos. Parece complejo, pero bueno, es así. Estamos siempre habitando un espacio de tensión. El asunto es cómo habitamos ese espacio. Habría que poner, pensaba yo recién cuando hablaba Oscar, otra emancipación, que es la de la división entre teoría y práctica. A ver, ¿esto es una teoría o es una práctica? Creo que es una práctica porque estamos dialogando, entonces es una práctica. No es una clase, es una conferencia, bueno, en el formato, pero en la posibilidad de relación tiene que ser una práctica. Cuando estoy leyendo un texto, estoy haciendo una práctica. Y hay que sospechar de la división absoluta entre teoría y práctica. Dice un autor que yo quiero mucho, que es Deleuze, ¿qué le pasó a la teoría que se separó de la práctica? ¿Qué le pasó? Porque realmente se separó totalmente. Ahora, nosotros nos tenemos que ver diariamente con las prácticas y no hay práctica que no esté sostenida en alguna perspectiva teórico-epistemológico-política. El asunto es que sepamos qué teoría sostiene esta práctica que estamos haciendo. Esta es la cuestión. Por lo tanto, ahí ya nos separamos, ahí estamos articulando la teoría y la práctica. Y esto también es una forma, me parece, de emancipación. La otra cuestión que nos planteábamos en esta conferencia, que Oscar decía, era cómo articulamos esta liberación, ¿no? Esta real liberación, con los ejes de la política santafesina, que son ejes que no sirven si son palabras huecas. Otra vez lo mismo, ¿no? Cuando se separa la teoría y la práctica o cuando se disciplinan demasiado los conocimientos, las palabras quedan huecas, o sea, no dicen absolutamente nada. Al igual que los ritos escolares, que también se vuelven vacíos, repeticiones vacías, que en realidad tienen efecto iatrogénico.
Lo mismo pasa con ciertas palabras. Pueden gastarse y casi a veces decir mejor no decirlas. Por ejemplo, inclusión. Ahora, acá hay dos cosas. Menuda tarea se le pide, como siempre, a los docentes y a la escuela, ¿no? En un horizonte de total exclusión que crea el pensamiento moderno colonial, porque es por excelencia la experiencia histórica de la exclusión, ahora se nos pide la inclusión. Bueno, 500 años después se nos pide la inclusión. Es difícil, es muy difícil, pero en realidad es esto lo que hay que deconstruir. No hay posibilidad de pensar hoy la educación si no es inclusiva, pero es casi como decir, es lógico que lo sea, porque si no, ¿qué estamos educando? Y estamos educando una élite, que supuestamente será la élite gobernante. Muy bien, no nos fue con esta élite, así que bueno, por lo menos en términos generales, cambiemos esta práctica, pensemos realmente en la inclusión. Cambiemos esta práctica, pensemos, pero pensemos y hagamos la inclusión, hagamos, esto es ¿en qué estoy incluyendo y qué estoy excluyendo? Es difícil porque siempre algo se excluye, siempre algo queda afuera necesariamente, pero que no queden afuera aquellos que algunos determinan que no tienen posibilidad de aprender porque nos equivocamos. Tienen muchas más posibilidades de las que pensamos. La inclusión supone lo que dicen los docentes siempre, ¿cómo hago para incluir si no estoy preparado para la inclusión? En parte tienen razón, porque se los preparó para la exclusión. Por lo tanto, esta deconstrucción permanente de qué estoy haciendo, que en realidad, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estoy incluyendo o excluyendo? Cuando estoy produciendo alguna diferencia entre que este lo hace muy bien y este lo hace muy mal, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La inclusión me parece a mí que es un concepto que debió haber atravesado siempre el sistema, pero nuestro sistema ha sido un sistema de exclusión. Y así como digo, no hay inclusión absoluta, porque es imposible hacer una inclusión absoluta, siempre algunos vamos a terminar quedando afuera en alguna de las clasificaciones, el esfuerzo permanente por incluir la diferencia, aquello que no es exactamente o que no responde a este modelo hegemónico, este modelo de la uniformidad. La modernidad confundió igualdad con homogeneidad. Una cuestión es la igualdad de derechos y otro tema muy distinto es la homogeneidad. La homogeneidad es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. Por suerte somos absolutamente heterogéneos. Y de eso se trata la democracia, de dar lugar a la heterogeneidad, de trabajar con la heterogeneidad. Somos todos absolutamente diferentes, por suerte, aunque tenemos horizontes comunes por los cuales medianamente nos entendemos, medianamente, nunca del todo. Por lo tanto, la inclusión hay que convertirla en práctica. Y esto hay que convertirlo en interrogación. En interrogación de esa práctica, de manera permanente. Otra cosa que se repite, yo ya casi no la querría escuchar más, pero, a ver, se entiende lo que quiero decir. La escuela es una institución social. No quiero que se repita como lo que decía antes, como fórmula hueca, pues no quiere decir nada. Toda institución es social, no hay institución que no lo sea. Pero ¿por qué el esfuerzo por decir que es una institución social? Porque llegó a tal nivel de aislamiento la escuela que primero en algunos casos ni siquiera se pensó como institución. No sé cómo qué, pero no se pensó como institución. Y pensar cualquier instancia del campo social como institución supone que tiene una genealogía, o sea, supone que tiene un origen. Y supone que a su vez tiene una serie de transformaciones y que va a seguir teniendo transformaciones, porque justamente toda institución histórica tiene transformaciones. De eso se trata el devenir de las transformaciones. Entonces, es una institución en permanente transformación. En permanente transformación,
cierto, hoy, por las exigencias de una transformación o mutación cultural que se dio de la modernidad a estos últimos años, llamados de muchas maneras, pero que yo preferiría no ponerle ningún nombre, sino esta gran transformación que se da, como decía Oscar al principio, con ese elemento de la sobreinformación. Sobreinformación para lo cual ni siquiera nuestro cerebro está preparado. Si bien es cierto que es sumamente potente y puede hacer muchas transformaciones, esta sobreinformación satura y nos produce un terrible estrés. Ojo, ¿no? Pensemos si este estrés también hoy no es una forma de dominación, es una pregunta, no es una aseveración. Pero la escuela no está preparada para esta sobreinformación. Ya no somos solo los docentes los que informamos, la información viene por muchísimos canales, pero lo que sí somos responsables es de cierta codificación de esa información. Si no, podemos mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Y eso es una tarea docente, distinta a la tarea anterior, que era solo la de la transmisión del conocimiento. Hoy, chicos de 5 años conocen lo que antes se conocía en la adolescencia. Sí, pero no tienen los códigos para poder entender y articular con otros conocimientos. Por lo tanto, esta tarea de codificación de la información tiene que ver con una forma nueva de pensar la institución escolar. Por otro lado, también tenemos que pensar que el aislamiento de la institución educativa que nos lleva hoy a plantear y a aseverar que es una institución social, es esta idea de que a la escuela se la confundió, no casualmente, con la familia. Fíjense, la escuela era, como tiene que ser como la familia, que es por excelencia la institución que la modernidad creó como modelo de instituciones y casualmente como modelo sin conflicto. Bueno, no hay ningún otro lugar de más conflicto que la familia, pero la ilusión es que sea sin conflicto. La ilusión es la armonía, una terrible ilusión, y se confunde la escuela, ¿no? Se la confunde con que debe ser igual a la institución familiar. De ahí viene su aislamiento, que quede absolutamente en el ámbito de lo privado. Y justamente la escuela es una institución pública. Por lo tanto, no puede ser asimilada a la familia. Tiene que ser concebida como una institución con una historia que a su vez tendrá una historia singular en cada una de esas instituciones, y que esta forma de pensar la institución de por sí ya nos hace actuar en ella, creo, de manera diferente. De manera diferente. La historia deja huellas. Deja muchas huellas, y estas huellas hay que trabajarlas. Si no se las trabaja, pueden convertirse en síntomas. Si se convierte algo en síntoma, queda cristalizado. Por lo tanto, el pensar que la escuela es una institución social que debe articularse con el resto de las instituciones, nos saca del aislamiento y de la concepción familiarista de la escuela, que esta es otra también de las formas necesarias de emancipación. Bueno, ¿cómo hacemos con todo esto? ¿Sirve para algo escuchar esto? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿sirve para algo decirlo? Bueno, no sirve para nada si no lo dialogamos, si no lo convertimos realmente en una práctica, si no nos convencemos de que queremos hacer esto. Y les digo más, si no se convencen de que quieren hacerlo, no lo hagan. No lo hagan. Hagan aquellos los que están convencidos, que eso es lo mejor nos va a salir. No hay por qué exigirle a todos que todos piensen, si no estamos otra vez en el plano de la homogeneidad. No, respetemos la heterogeneidad y aprendamos, cosa que cuesta mucho en el mundo, pero y en la Argentina especialmente. Aprendamos a convivir con la diferencia, a dialogar con la diferencia, y porque de alguna manera es la única forma que vamos a poder reconocer lo que realmente es incomposible. Si no sé lo que es incomposible, o sea, con esto
a esto sé que no quiero llegar, bueno, va a ser un poco difícil que podamos emprender esta tarea emancipatoria. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Muchísimas gracias. Quiero hacer un pequeñísimo comentario y una pregunta también, así mientras ustedes preparan algunas preguntas, si les parece conveniente. Esto que decís de la escuela como una institución social es muy fuerte y lo hemos vivido, y yo creo que hemos puesto a prueba las escuelas el jueves pasado con Santiago Maldonado. Creo que hemos puesto a prueba las escuelas con este tema porque hemos dicho, a mí me tocó contestar a todos los medios entre esos 2 días, ¿no? Un día bastante complejo, complicado, pero en todas las respuestas hemos dicho, la escuela como institución social tiene la obligación de hablar del contexto social, de lo que le pasa, y tiene que hablar de Santiago Maldonado. Y esa fue la primera vez que nos pusimos en el hombro la política. ¿Cómo concebimos esto de que la escuela es una institución social? Que no es una escuela, no es una institución cerrada, sino que es abierta a la comunidad, dialógica, dialoga con la comunidad, atravesada por la realidad. Por lo tanto, tiene la libertad de hablar de todo lo que tiene que hablar, de lo que quiere hablar, de lo que los chicos quieren hablar. Ahí entendí desde mi lugar de funcionario esto de la escuela como una institución social, y haberla puesto a prueba fue una enorme, enorme responsabilidad, Y lo que quiero charlar con vos, María Laura, es esto, ¿no? Siguiendo el análisis que venías haciendo, siempre me queda a mí un rescate optimista de la escuela, ¿no? Como esta institución del siglo XIX, con docentes del siglo XX, salvo algunos muy jovencitos, y con alumnos para el siglo XXI. Es decir, una institución, la única institución en pie, no hay otra. No hay otra institución civil, abierta, que esté en pie como está la escuela. Mientras afuera el capitalismo, el poder económico fragmenta la sociedad, la fragmenta en base al capital económico, el que más tiene, el que menos tiene, grandes concentraciones de capital, grandes bolsones de pobreza. Hay una tremenda fragmentación en la sociedad económica, socioeconómica, que ingresa a la escuela como diferencias socioeducativas. Hasta que eso no se resuelva, las pruebas del aprender van a dar siempre igual. Esto está claro. Pero adentro de la escuela, ese es un lugar contrahegemónico. No sé si anticolonialista, no lo sé, porque habría que deconstruir el currículum para trabajar esto concretamente. Pero dentro de la escuela justamente hay una distribución equitativa de las capacidades humanas. Es el único espacio donde se da un proceso de equidad mientras que hay una gran inequidad afuera. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la escuela que está en pie arremetiendo contra todo? Arremetiendo contra todo. Quizás esta posibilidad de pararse críticamente, no sé si lo tiene incorporado el docente, la posibilidad de pararse críticamente frente a la realidad. Quizás esa sea una pequeña semilla que dé lugar a que la escuela desde el siglo XIX siga en pie. Un lugar donde hay democracia, a veces no la hay afuera, pero adentro de la escuela hay democracia deliberativa porque se reconoce a las minorías. Y este es el nuevo paradigma de la escuela, reconocer y darle voz a las minorías. Algo está pasando, quizás esta posibilidad de pararse críticamente anclado en el currículum es una posibilidad que hace que la escuela
se sostenga en pie. No sé qué pensás, María Laura. Sí, en realidad es interesante porque tal como fue pensada, creada la escuela, a partir fundamentalmente del siglo XIX, es una institución que responde al capitalismo, ¿no? Es una institución que cofunciona con el capitalismo tal como fue creada, porque fíjense, en realidad uno tiene que ponerla en el plano de la relación democracia-capitalismo, ¿no? La democracia es bastante incompatible con el capitalismo porque el capitalismo necesita de base la desigualdad. No hay capitalismo con igualdad. Y la democracia tiene como sustento la igualdad. En ese lugar de esa tensión entre igualdad y desigualdad está la escuela. Y esto realmente por eso es un lugar y por eso tal vez perdure, ¿no? Porque dentro de la escuela, necesariamente hoy más que nunca, estamos viendo esta gran dicotomía que tiene que ver con su fundación, aunque se diga que la escuela era para todos, etcétera, etcétera, de cualquier manera es muy difícil pensar en prácticas democráticas cuando en la vieja escuela, ¿no?, se intentaba que el conocimiento fuera absolutamente personal y no se le pudiera prestar la goma al compañero, ¿no? Sí, no hay democracia sin reciprocidad y sin solidaridad. Sí, el conocimiento es una construcción colectiva, no hay posibilidad de pensar que sea individual. Participamos de esa construcción colectiva singularmente, pero el conocimiento se lo construye colectivamente, se construye socialmente. Y en realidad, en el formato tradicional de la escuela, no permitió esta construcción colectiva del conocimiento, al contrario, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido es muy interesante todo el recorrido de la escuela hoy, en donde se piensa lo contrario a lo que propone el capitalismo, porque la inclusión es contraria al capitalismo. El capitalismo necesita exclusión. Lo que pasa es que hoy se complejiza más porque los excluidos están pidiendo lugar, ¿no? No sé con esto cómo se va a arreglar la complejidad de este principio del siglo XXI. Pero en la escuela, pensar la inclusión, evidentemente la inclusión es una categoría política como lo fue y como lo es la exclusión. Entonces, es interesante ver ahora que la escuela esté en ese lugar de tensión, pero para eso hay que tener conciencia del lugar de tensión, del lugar de dificultad de habitar esta tensión. No sé si se entiende. Si no tenemos presente que es una tensión, que la tenemos que habitar y que tenemos que construir algo con esta tensión, es muy difícil. Creo que perdura además porque es un espacio único de transmisión que tenemos que luchar y mantener. Un espacio público, es decir, un espacio de todos. Tal vez sea uno de los pocos espacios públicos que conservamos. Por eso la defensa de este espacio. Creo que vienen preguntas, muchas preguntas largas. Les pedimos a los que y con muy buena letra, además, muy buena letra. Pero fíjense esta, ¿no? María Laura dice, quizás es mejor decir la escuela como institución pública, por lo potente que es lo público como bien de todos y bien democrático. Igual acordamos con los ejes de la política educativa, un comentario, una reflexión. ¿Cómo trabajar en la escuela el reconocimiento de la diferencia y al mismo tiempo la creación de un mundo común para enfrentar la fragmentación social? Bueno, no sé qué dice al final, pero creo que la pregunta es clara, ¿no? Es decir, cómo trabajar en la escuela el reconocimiento de la diferencia y al mismo tiempo construir un sentido de lo común. Bueno, creo que la cuestión está en no pensar que lo común es lo homogéneo. Lo común justamente es un espacio complejo, en donde lo que tiene que entramarse son las diferencias. Si tenemos como imaginario lo común, como aquello que es homogéneo, exactamente igual para todos, no vamos a poder construir nada más que tal vez, o decir, porque ni siquiera construir alguna utopía. Si en este espacio que significa cualquier institución podemos dar lugar a lo común, significa dar lugar a la diferencia y dar lugar al disenso.
con ese disenso ir construyendo consensos provisorios. Eso es construir lo común. Lo común no se construye de una vez y para siempre. Podríamos decir que se construye y se deconstruye permanentemente. Es un trabajo muy interesante porque cuando uno tiene como intención construir este espacio en un espacio común, se van produciendo transformaciones absolutamente inesperadas, dejando y dando lugar a aquel que no piensa igual, aquel que tiene otro proyecto, aquel que piensa que lo que estamos proponiendo no sirve, que propone otra cosa. Probemos, ensayemos. La vida tiene algo de ensayo y por suerte posterguemos el ensayo final. Por lo tanto, construir lo común es también siempre ensayar permanentemente y en situación. No hay receta para construir lo común. Tendré que verlo en situación. Tendré que trabajarlo con otros en situación. Siempre como construcción colectiva, por supuesto. ¿Otra? No veo. La dominación pensada desde la construcción de nuevas necesidades, como los TICs y los impactos en el ámbito educativo. ¿Sabemos lo que hacemos? Bueno, esta sí que es una pregunta como para hacer una conferencia aparte, porque la dominación pensada de la construcción de nuevas necesidades a partir de lo que llamamos nuevas tecnologías que ya son muy viejas, ¿no? Y los impactos en el sistema educativo. Bueno, en realidad no, los impactos de la nueva tecnocultura atraviesa toda la sociedad, absolutamente a todos, se atraviesa todas las relaciones humanas. Se ha producido una verdadera mutación a través de otras formas de conectarnos con los otros. Y digo al propósito conectarnos, no estoy diciendo comunicarnos, estoy diciendo conectarnos con otros, porque nos conectamos a través de códigos preestablecidos. Creo que la escuela tiene una función muy importante respecto de esto. Primero no demonizarlo. No demonizarlo porque la tecnocultura, la informática, no se va a ir porque nosotros la critiquemos, ¿no? Son transformaciones tecnológicas que se han dado más allá de lo que querramos o no querramos. Por lo tanto, me parece que ahí la escuela tiene una función fundamental que es saber cómo utiliza esos instrumentos, pensarlo en términos de herramientas. Pensar en términos de que si somos humanos es porque desde que nos convertimos en humanos tenemos herramientas. Y que las herramientas siempre pueden servir para matar a alguien o para acabar la tierra en el caso de la primera herramienta que es una rama sacada de un árbol, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, depende de la utilización. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las tecnologías digitales. ¿Cómo aprovecharlas? ¿Cómo usarlas? ¿Cómo usar incluso la creación de redes que posibilitan montones de cosas, pero también obstruye otras y también pueden ser de una extrema violencia? Es otro trabajo nuevo para la escuela, totalmente nuevo, que no lo podemos excluir. No lo podemos excluir. Acá decía, ¿sabemos cómo hacerlo? No, ¿cómo vamos a saber si nadie nos enseñó esto? ¿Quién nos iba a enseñar si esto es absolutamente nuevo? El asunto es cómo lo construimos nosotros. No pensar que los saberes vienen solo de algún lugar. El saber es una construcción colectiva, esto nos exige una construcción colectiva diferente. Bueno, la última. ¿Cómo lograr con los compañeros que no fundamentan teóricamente sus prácticas? ¿Cómo dialogar? ¿Cómo dialogar con los compañeros que no fundamentan teóricamente sus prácticas? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. A ver, vamos a ver una respuesta terrible. ¿Qué hacemos? Los excluimos, ¿no? Eso es lo que hace la escuela siempre, es lo que ha hecho el sistema siempre. El tradicional sistema los excluyó, ¿no? No sos buen alumno, listo, atrás. Muy bien, ¿no sabés matemáticas? Afuera. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Y es otra vez lo mismo, ¿cómo construimos lo común? No podemos exigirle a todos que tengan todos el mismo ritmo. No era esto lo que decimos que tenemos que hacer en la escuela.
No es esto lo que decimos cuando tenemos que hacer un currículum abierto, cuando hablamos de justicia curricular. Bueno, entonces es una práctica que hay que hacer también en el interior de las instituciones. No podemos pretender que todos quieran estudiar filosofía, física cuántica y psicoanálisis y lo que ustedes quieran. No podemos pretender, pero sí podemos contagiar. Y tal vez ese sea un pequeño secreto. Contagio con el entusiasmo que haciendo todo este recorrido pude lograr todo esto. Bueno, si se contagia, se contagia. Si no, tendremos que ver cómo armamos este entramado heterogéneo, sin que la exigencia sea absoluta, porque otra vez volvemos a lo mismo. Cuando hay exigencia, ¿no?, lo que hay es autoritarismo, y lo que tenemos que dejar lugar en la escuela es al deseo. Tendremos que hacer algo para que desee estudiar y poder tener fundamentos teóricos. No hay receta. Sí hay posibilidad de contagiar si nos entusiasmamos con esta propuesta. Gracias, María Laura, muchísimas gracias. Un gusto escucharte como siempre. Muchísimas gracias a todos.